Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio con el himno número 355. Gran bendición tendrá todos los que invocan hoy a la verdad, a todos unidad en libertad, sin par, y la justicia fiel perdurará. Ven, oh divino amor, del cielo corazón, oh Espíritu. Ven, Santa Trinidad, vida, verdad, amor. Todos encontrarán descanso y paz. Hymn 355. Leeré ahora de la Biblia y pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud, con llave en las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el tema de el motivo. Eclesiastes. Todo en su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y dije en mi corazón, al justo y al malvado juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo, lo que se quiere y para todo lo que se hace. Isaías. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el derecho. Socorred al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, sí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Daniel. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernaran en todo el reino. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas dieron cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino.
Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel de lo relacionado con el reino, pero no hallaban motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falla hallaron en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en la relación con la de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de la Medida y de Persia, y que no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su habitación que daba a Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en su presencia de Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: ¿sabes, oh rey, qué es la ley de Media y de Persia? Que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey ordenó a Daniel que trajeran a Daniel y le echaron al foso de los leones. Dijo el rey a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño. Se levantó el rey muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces respondió Daniel al rey: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada de malo. Se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Le sacaron pues, pero ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel,
y fueron echados al foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no se habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron sus huesos. Entonces, el rey escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía. Es prolongada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales maravillosas en los cielos y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa. Mateo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume, muy costoso, y lo derramó sobre la cabeza de él, que estaba sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: ¿por qué este desperdicio? Pues esto podría haberse vendido a un buen precio y haberse dado a los pobres. Al darse cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho y lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hechos. Dijo entonces Agripa a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pero entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, vivía como fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído sobre todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerme por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, y para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados
y herencia entre los santificados. Por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, pero habiendo obtenido el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés que dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de entre los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Romanos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Ya lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra realidad y nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Leeré ahora del libro de Ciencia y Salud con llave en las Escrituras por Mary Baker Eddy. El propósito y el motivo de vivir rectamente pueden ser ganados ahora. Una vez alcanzado este punto, has comenzado como debías. Has comenzado por la tabla de sumar de la ciencia cristiana. Y nada, salvo una mala intención, puede impedir tu avance. Al trabajar y orar con motivos verdaderos, tu Padre te abrirá el camino. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Saulo de Tarso contempló el camino, el Cristo o la verdad. Solo cuando su sentido incierto de lo justo cedió ante su sentido espiritual, que es siempre justo, entonces el hombre fue cambiado. El pensamiento adoptó un punto de vista más noble y su vida se volvió más espiritual. Él se dio cuenta del mal que había hecho en perseguir a los cristianos, cuya religión no había comprendido, y en humildad tomó el nuevo nombre de Pablo. Contempló por primera vez la idea verdadera del amor y aprendió una lección en la ciencia divina. La reforma viene al comprender que no hay placer permanente en el mal y también al obtener un afecto que por el bien de acuerdo con la ciencia, la cual revela la verdad inmortal de que ni el placer ni el dolor, ni los apetitos ni las pasiones pueden existir en la materia o debido a ella, mientras que la mente divina puede destruir y destruye las creencias falsas de placer, dolor o temor, y todos los apetitos pecaminosos de la mente humana. Qué triste espectáculo es la malicia, que encuentra el placer en la venganza. El mal es a veces la concepción más elevada de lo justo que tiene un hombre, hasta que su comprensión del bien se hace más fuerte. Entonces pierde el placer en la maldad, y ésta se torna en su tormento. El camino para escapar de la miseria del pecado es cesar de pecar. No hay otro camino. El valor moral es el león de la tribu de Judá. El rey del reino mental, libre y sin temor, recorre la selva. Imperturbable se echa en el campo abierto o descansa
en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, en la transmisión figurativa del pensamiento divino al humano. La diligencia, la prontitud y la perseverancia son comparadas con los millares de animales en los collados. Portan el bagaje de la firme resolución y llevan el paso con los más altos propósitos. La ternura acompaña todo el poder impartido por el Espíritu. La individualidad creada por Dios no es carnívora, como atestigua el estado milenio del escrito por Isaías. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño les pastoreará. Comprendiendo el control que el amor mantenía sobre todo, Daniel se sintió seguro en el foso de los leones, y Pablo comprobó que la víbora era inofensiva. Todas las criaturas de Dios, moviéndose en armonía de la ciencia, son inofensivas, útiles, indestructibles. Una comparación de esta verdad grandiosa fue una fuente de fortaleza para los ancianos venerables. Ella sustenta la curación cristiana y capacita a su poseedor para emular el ejemplo de Jesús. Y vio Dios que todo era bueno. Si un hombre aparentemente fervoroso y entregado a la oración es impuro y por tanto insincero, ¿cuál debe ser el comentario acerca de él? Si alcanzara la excelsitud de su oración, no habría ocasión para comentarios. Si sentimos la aspiración, la humildad y la gratitud, y el amor que nuestras palabras expresan, esto Dios lo acepta. Y es sabio no tratar de engañarnos ni a nosotros mismos, ni a los demás, porque nada hay cubierto que no haya de ser manifestado. Las profesiones de fe y las oraciones audibles son como la caridad en cierto aspecto, cubren multitud de pecados. Debiéramos examinarnos a nosotros mismos para saber cuáles son los afectos y propósitos del corazón, porque sólo de este modo podemos saber lo que honestamente somos. Jesús fue una vez huésped de honor de cierto fariseo, de nombre Simón, aunque era muy distinto de Simón el discípulo. Mientras estaban en la mesa, ocurrió un incidente insólito, como para interrumpir la cena festiva oriental. Entró una mujer extraña, sin reparar en el hecho de que le estaba prohibido entrar en tal lugar y alternar con tal sociedad, especialmente bajo las reglas severas de la ley rabínica, tan categóricamente como si hubiera sido una paria hindú, entrometiéndose en el hogar de un brahmán de elevada casta. Esta mujer, María Magdalena, como había sido llamada entonces, se acercó a Jesús según la costumbre de aquella época. Él estaba recostado en un diván con la cabeza hacia la mesa y los pies descalzos en dirección opuesta. Por lo tanto, le fue fácil a Magdalena acercarse al diván por detrás y llegar a sus pies. Ella llevaba un frasco de alabastro conteniendo un costoso y fragante aceite de sándalo quizás, que es de uso tan común en el Medio Oriente. Abriendo el frasco sellado, perfumó los pies de Jesús con el aceite, enjuagándolos con su larga cabellera, que caía suelta sobre sus hombros, como era la costumbre entre las mujeres de su clase. ¿Desdeñó Jesús a la mujer? ¿Repeló su adoración? No. La miró con compasión. Pero esto no fue todo. Sabiendo lo que aquellos que lo rodeaban decían en sus corazones, especialmente su anfitrión, preguntándose por qué, siendo un profeta, el enaltecido huésped no detectó enseguida la condición inmoral de la mujer y le ordenó que se marchara. Sabiendo esto, Jesús los reprendió con una breve historia o parábola,
Él describió a dos deudores, uno de una suma grande y otro de una menor, quienes fueran liberados de sus obligaciones por un acreedor común. ¿Cuál de ellos le amará más? Fue la pregunta del maestro a Simón el fariseo. Y Simón respondió, a quien perdonó más. Jesús aprobó la respuesta y así dio a todos una clara lección, siguiéndola con aquella notable declaración a la mujer: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué resumió así a la deuda de la mujer con el amor divino? ¿Habíase ello arrepentido y reformado y detectó el discernimiento de Jesús esta silenciosa elevación moral? Ella le bañó los pies con sus lágrimas antes de ungirlos con aceite. En ausencia de otras pruebas, era su pesar suficiente evidencia para garantizar la expectativa de su arrepentimiento, reforma y crecimiento en sabiduría. Ciertamente era alentador el mero hecho de que ella estaba mostrando su afecto por un hombre de indudable bondad y pureza, quien, desde entonces, ha sido considerado con toda justicia el mejor hombre que jamás pisó esta tierra. La veneración de ella fue sincera y fue manifestada a quienes pronto, aunque ellos no lo sabían, iban a entregar su existencia mortal en favor de todos los pecadores, para que mediante su palabra y sus obras pudieran ser redimidos de la sensualidad y del pecado. ¿Cuál fue el tributo más elevado a tan inefable afecto? ¿La hospitalidad del fariseo o la contrición de la Magdalena? Jesús contestó esta pregunta reprendiendo a la justificación propia y declarando la absolución de la penitente. Él incluso dijo a esta pobre mujer: había hecho lo que su rico anfitrión había desatendido: lavar y ungir los pies de su huésped, una señal especial de la cortesía oriental. Aquí se sugiere una pregunta solemne, una pregunta motivada por una de las necesidades de esta época. ¿Buscan los científicos cristianos la verdad como Simón buscó al Salvador? ¿Mediante el conservadurismo material o por homenaje personal? Jesús dijo a Simón que tales buscadores como él daban poca recompensa a cambio de la purificación espiritual que venía por medio del Mesías. Si los científicos cristianos son como Simón, entonces también debe decirse de ellos que aman poco. Por otra parte, muestra su respeto por la verdad o el Cristo mediante su arrepentimiento genuino, mediante sus corazones y quebrantados, expresados en mansedumbre y afecto humano, como lo hizo esta mujer. Si es así, entonces puede decirse de ellos lo que Jesús dijo de la visitante mal recibida, que en verdad aman mucho, porque mucho les es perdonado. Nuestro maestro leía la mente mortal sobre una base científica, la de la omnipresencia de la mente. Una aproximación a este discernimiento indica crecimiento espiritual y unión con las capacidades infinitas de la mente única. Jesús no podía dañar a nadie con su lectura de la mente. El efecto de su mente era siempre el de sanar y salvar. Y esta es la única ciencia genuina de leer en la mente mortal. Sus sagrados motivos y propósitos fueron tergiversados por los pecadores de aquella época, como lo serían hoy en día si Jesús estuviera presente. Pablo dijo: el ocuparse del Espíritu es vida. Nos acercamos a Dios o la vida en proporción a nuestra espiritualidad, nuestra fidelidad a la verdad y al amor, y en esa misma proporción,
conocemos toda necesidad humana y somos capaces de discernir el pensamiento de los enfermos y los pecadores con el propósito de sanarlos. Ninguna clase de error puede ocultarse de la ley de Dios. Quien quiera que practique la ciencia que la autora enseña, por medio de la cual la mente derrama luz y corazón sobre esta generación, no puede dar tratamiento a nadie con motivos siniestros o maliciosos, sin destruir su propio poder para sanar y su propia salud. El bien tiene que dominar los pensamientos del sanador, o su demostración es prolongada, peligrosa e imposible en la ciencia. Un motivo erróneo entraña fracaso. En la ciencia de la curación, mente, es imperativo ser honesto, pues la victoria está del lado del bien inmutable. Comprender a Dios fortalece la esperanza, entroniza la fe en la verdad y confirma las palabras de Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Oremos por nuestra congregación, primero en silencio, y después diremos juntos en voz alta al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 349. Tu voluntad se hará, Señor, tu voluntad se debe hacer, pues eres vida y verdad, omnipotente, eterno Dios. Al reflejar lo que eres, tú y el brillo claro de tu amor, mi vida junto a ti veré, de paz y cielo gozaré. En paz y libertad yo voy, y así tu plan aceptaré. La senda me señalas, Dios, pues siervo tuyo soy, Señor. Hymn 349.
Esta iglesia, la tercera iglesia de Cristo Científico de la ciudad de Nueva York, es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español los domingos a las 12 del día y la reunión de testimonios los miércoles a las 6:30 de la tarde. En inglés, nuestros servicios son los domingos a las 11 de la mañana y el miércoles a las 7:30 de la noche. Todos nuestros servicios se llevan a cabo en línea y en persona. Nuestra iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuando Dios les ama, también sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para obtener más información, envíenos un mensaje al correo electrónico thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora, todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir sus experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y desea compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. En aquel momento tendrá la palabra. Por favor, hable directamente en el micrófono. Así podemos escucharle mejor. No use el altavoz. Si está asistiendo por Zoom, por favor activar su micrófono y tendrá la palabra. Leeré un relato de una curación enviado por la señora Verónica Bajamón de la REA de Quito, Ecuador. Ella envió este relato al Heraldo de la Ciencia Cristiana. Las curaciones que se publican en el Heraldo son verificadas por personas que pueden dar fe de la integridad de quien testifica y conoce la curación. Los ejemplos de curación cristiana de individuos y familias de alrededor del mundo son publicados en este tipo de publicaciones periódicas de la ciencia cristiana y han sido publicados por más de un siglo. En todo caso, la señora Verónica dice: quiero expresar mi profunda gratitud por haber encontrado la ciencia cristiana. Ha sido una fuente de inspiración y fortaleza y ha cambiado mi manera de ver y vivir el día a día. Hace algunos años, viajamos con mi esposo de Quito, Ecuador, a Miami para arreglar algunos temas con un abogado. En la noche, me desperté y me levanté. Di algunos pasos en la oscuridad y me golpeé el pie contra la esquina de la cama. Escuché un fuerte crujido y grité al sentir un dolor terrible. Mi esposo me escuchó y salió corriendo a la cocina en busca de hielo. No sabía qué más hacer para ayudarme. Pensé que me había roto el dedo pequeño, pero inmediatamente me vino una pregunta al pensamiento. ¿Qué es este me que siente dolor? Estaba pensando en el párrafo de la Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, que dice: dices, el trabajo me fatiga, pero ¿qué es este me? ¿El músculo o la mente? ¿Cuál es el que está cansado y habla así? Sin la mente, ¿podrían los músculos estar cansados? Esto me hizo cambiar de actitud y comencé a razonar espiritualmente. Este me mortal que me decía que estaba herida y lastimada, no conocía y no me podía acercar de mi verdadera identidad. Como idea espiritual de Dios, mi ser está en Dios y yo lo reflejo. Dios es espíritu y jamás puede estar roto. Oré con el hecho de que soy espiritual. Por lo tanto, no estoy sujeta a sufrir heridas ni a las leyes de la materia.
También recordé que en Ciencia y Salud dice, los accidentes son desconocidos para Dios o la mente inmortal, y tenemos que abandonar la base mortal de la creencia y unirnos con la mente única, a fin de cambiar la noción de la casualidad por el sentido correcto de la infalible dirección de Dios y a sacar a la luz la armonía. Este pasaje me dio la fortaleza para tranquilizarme y orar con más calma. Después de llenar mi corazón con estas ideas, me quedé dormida. A la mañana siguiente, el dolor había casi desaparecido. Se había hecho un hematoma en el pie, pero podía calzarme las sandalias y caminar. En un par de días, la decoloración del pie empezó a disminuir y pude usar zapatos. Este incidente no impidió que me moviera con libertad y cumpliera con el motivo del viaje. Aunque fue maravilloso superar este desafío físico de esta manera, fue aún más valioso para mí sentir y saber que Dios estaba junto a mí, dándome las ideas correctas que elevaron mi pensamiento a su presencia y omnipotencia. Qué maravilloso es saber que soy tierna y totalmente protegida por mi Padre, Madre, Dios. Verónica Bahamonde. Gracias por su servicio, por su presencia en nuestro servicio, sus oraciones y sus testimonios. Concluiremos esta reunión cantando el himno número 82. Su propósito cumple Dios en eterna sucesión. Su propósito cumple Dios y la hora cerca está. Cerca y cerca la hora está, en que el mundo aprenderá que la gloria de Dios por doquier siempre está, cual las aguas que cubren el mar. Hymn number 82.